3. Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén viendo. Nos presentamos, somos la licenciada Yanil Brito, psicóloga clínica, terapeuta conductual. Iván Ernesto Valle Bautista. Edison Rodríguez, psiquiatra infanto-juvenil y de adultos. Y su fiel acompañante en esta escena, Caitlin Valle. Y bienvenidos al primer encuentro de DALAB. Vamos a hablar sobre un tema que me viene rondando mucho en la cabeza desde hace un tiempo ya, que es el TDAH. Queremos saber qué tiene que ver todo esto, cómo se ve, qué es tal, qué es y todo lo demás. Entonces, doctora, ¿qué significan primero las siglas TDAH? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ok. ¿Y qué es? ¿Qué? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo con base neurobiológica y con componente psicosocial también. Se va desarrollando en la infancia, en la primera infancia, que se van viendo los primeros síntomas, y luego ya según se vayan dando el comportamiento, ya van evidenciándose algunos síntomas y luego ahí se van evaluando y se van tratando. Ok. ¿Y ustedes saben, señora? Yo no sé. ¿Qué van a comportar? Sí, que también en lo del TDAH, yo lo tengo, yo he tenido muchos problemas con esto porque yo también con este problema he dado algunos síntomas, como yo me irrito mucho de cosas tontas se le pueden decir, pueden ser cosas como si me toman un lápiz que yo estaba usando, a mí me enoja mucho, eso me irrita. Me consta, no te preocupes. Doctora, ¿algo que agregar? Doctor Edison, ¿algo que agregar con este tema? Claro que sí. Bueno, como tú dijiste, Yanil, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, hablamos de todo el proceso de desarrollo neurológico. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, de los nervios, de todo el sistema nervioso en general. Entonces, ¿qué es lo que se ve afectado principalmente en el TDAH? Como su nombre lo indica, déficit de atención e hiperactividad. Esta última no está presente en todos los casos. Hay algunos casos que solamente tienen el déficit de atención. Entonces, ¿qué es la atención? Porque es importante que nosotros definamos lo que es atención. Es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos para focalizarnos en una actividad o un estímulo en específico. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad en medio de una habitación donde hay muchas personas hablando, diferentes conversaciones sobre diferentes temas, y puede que también esté una música sonando en una esquina. Nosotros tenemos la capacidad de enfocarnos y prestar atención a la persona con la que estamos hablando y no prestarle atención a todos los demás estímulos. Entonces, ¿qué pasa con los chicos y chicas que desarrollan este trastorno? Que ese mecanismo se ve afectado, entonces se le dificulta mucho prestar atención. Y como tú dijiste, los síntomas empiezan a verse con mayor detenimiento cuando estos chicos empiezan el colegio, porque en el aula se necesita mucha capacidad para prestar atención y no ponerse a jugar con los amiguitos. Ok, bueno, a eso viene mi segunda pregunta, y es que hay muchas personas que dicen que porque un niño se mueva mucho, todo eso, puede tener o no tener el TDAH y así. Entonces, ¿todos los niños inquietos pueden tenerlo? ¿O posiblemente? La respuesta, no sé si Yanil quiera responder esa adelante. No responda, doctor, porque La respuesta es que no. Por el hecho de que un niño sea inquieto o muy movido, no necesariamente tiene un déficit de atención. ¿Qué sucede? Uno de los principales criterios que nosotros tomamos para determinar cuando hay una alteración o no es en la funcionalidad, y también que la actitud o la conducta se presente en diferentes contextos. Por ejemplo, se puede dar el caso de un niño que en su casa se comporte de una manera y en el aula se comporte de otra. Y, por ejemplo, en el parque se comporte de otra forma también.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una serie de pruebas, las cuales las aplica Yanil, valga la redundancia, en las que se determina, por ejemplo, la capacidad que tiene el niño o la niña para prestar atención en diferentes escenarios. Bueno, por ejemplo, por la casa de mi abuela hay una niña que le diagnosticaron TDAH hace unos días. Entonces, como que me impactó la historia porque de la escuela la sacaban y le decían que no, le decían con una palabra grosera que es joder, joder mucho esa niña, no, hay que mandarla para su casa, pero la niña tenía 5 años. O sea, ¿ustedes creen que hay que concientizar, que las escuelas deberían concientizar a los padres y a los alumnos sobre este tema? Bueno, dentro de lo que es el programa que se le realiza luego de las evaluaciones, dependiendo de la necesidad que tenga el niño o la presentación del TDAH que evidencia el niño, pero como sea, dentro del programa está lo que es la psicoeducación, que es parte del tratamiento que conlleva. Entonces, se psicoeduca a los padres, se psicoeduca también a los maestros. Nosotros como centro utilizamos mucho lo que es las visitas escolares para estar trabajando en conjunto, en equipo, ya tanto sea en el colegio, en la casa y aquí en el centro. Por eso es que se trabaja con un equipo multidisciplinario para cada área ser abordada. Ok. Yo tengo algo que agregar, que es que en esto también se agrega que si estoy haciendo una actividad y hay otras cosas que hay que hacer, yo tengo tiempo de lapso. Yo puedo estar escribiendo algo y de un minuto para otro pasar a hacer otra cosa. Yo estoy escribiendo y de un minuto para otro estoy haciendo una tarea que yo no debería estar haciendo, o estoy parado hablando con alguien, o eso y eso también se agrega a eso. Para mí deberían concientizar malos profesores y darle a algunos alumnos eso, porque hay alumnos que creen que esa persona solo molesta por llamar la atención, porque a mí me han dicho de que ay, quédate quieto, que tú solo llamas la atención, pero a veces ellos no saben lo que puede estar pasando el muchacho o eso, y ellos deberían concientizar. Eso es parte de lo que es la psicoeducación, tanto a los padres, maestros, como al mismo paciente, para que el paciente, valga la redundancia, tenga conocimiento de qué es lo que está pasando y ya luego de que sabe qué es lo que le está pasando, entonces sepa cómo manejarlo. Sí, eso es un tema, porque me consta lo que Iván dijo. Antes me llamaban a mí cuando yo estaba en la escuela con él. No, porque es que ese niño. Y yo no, pero es que, wow, pero un poquito de paciencia, solo es un poquito de paciencia que hay que tener. Es bien difícil, ¿sabe por qué? Porque a diferencia de otras situaciones de salud, por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad física, que le falta una pierna o le falta un brazo, o no pueden escuchar o no pueden ver, ¿cómo te digo? Hay algo muy tangible, hay algo muy objetivo a lo que se le puede atribuir la dificultad. Por ejemplo, ese niño no puede saltar porque no tiene una pierna, ese niño no puede escribir bien porque no ve. Pero en el caso de las personas que tienen TDAH, parecen o lucen como cualquier otro. Entonces eso causa mucho sufrimiento, mucha angustia, porque el niño o la niña se siente impotente de no poder hacer las cosas que las demás personas le piden o que sus padres le piden. Entonces, en el momento en el que el niño trata de explicar por qué no hace las cosas, no encuentra qué explicación darle, porque no le falta una pierna, no le falta un brazo, no le faltan los ojos, pero realmente tiene una situación de salud que le dificulta poder hacer las cosas como los demás. Entonces, por eso es muy importante la psicoeducación, para que todos sepan. Es totalmente comprensible, es muy comprensible, la Otra verdad. cosa que tengo que decir, que eso también entra en la parte del bullying, en eso, porque hay personas que por tú no darle una buena explicación o tú darle una explicación coherente, como esas personas no quieren abrir la mente a que otras personas no son como ellos, que comienzan a decir frases que hieren mucho a las personas que tienen esas condiciones, porque le pueden decir que tienes muchos problemas mentales, tú eres un loco, deberías meterte en un manicomio. Ciertamente, esos comentarios, Esteban, le baja mucho la autoestima a este tipo de pacientes porque son muy estigmatizados. Siempre están señalados, ellos entienden, o sea, su cabeza va procesando de que no pueden hacer las cosas bien,
todo lo hago mal, siempre me están regañando. Entonces su conducta, en vez de ceder o mejorar, lo que hace es que empeora, porque emocionalmente, como yo digo, se ven explotados. ¿Entiendes? Entonces cuando se ven explotados ya en la adolescencia empeora un poquito más, porque llega la depresión, llega lo que son la baja autoestima más concentrada, y evidentemente en la escuela no van a tener buen funcionamiento. Exacto. Ay, Dios, eso es muy triste. Ay, no. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Por eso es importante también que sepan aquellas personas que escuchan este podcast de que el TDAH tiene la particularidad de que casi nunca viene solo. Por esta razón, porque estos niños sufren mucho, pueden ser víctimas de bullying, así como pueden ser acosadores también. Eh, Estos niños por lo general pues, te presentan síntomas de ansiedad, depresión y otras conductas disruptivas. Bueno, yo no quiero ser mala ni nada de eso, la verdad voy a tratar de no serlo, pero la primera vez que a Iván lo diagnosticaron, yo, ay Dios, me fue difícil, yo estaba como que, pero ¿qué es lo que pasa? Pues yo no estoy entendiendo y nadie me explicaba, y Iván era tan hiperactivo y yo, mami, Iván, pero ¿qué es lo que está pasando? Iván se fue, se perdió, mira dónde está. Y ha pasado varias veces, entonces yo no entendía. Por eso digo que por eso estoy de acuerdo con que es importante que sí se, exacto, porque wow. Y quién sabe cuánta familia Que pueden. entienda que la familia o el entorno entiendan que esta parte de hiperactividad o impulsividad no es una mala conducta, es una conducta de riesgo. O sea, que no lo tomen como algo personal, de que se está poniendo de martillo conmigo, o se está poniendo de martillo con la abuela o con el papá. No, es algo que el niño o la niña no puede controlar, y que hay que ayudarlo poco a poco, con mucho amor, tolerancia y paciencia, como yo le explico a mis padres, para que puedan ir siendo empáticos con la condición que tiene el paciente. También hay una cosa, es que cuando esas personas que la diagnostican temprano el TDAH llegan a la adolescencia, y nosotros también, ellos toman una posición de defensa. Ellos, en vez de acercarse a personas que saben lo que están pasando, ellos se alejan de la sociedad, que eso trae muchas cosas como la depresión, porque ellos piensan que las otras personas lo van a tomar como una persona que no está viendo la cabeza, y ahí llega la depresión, ahí llega y se autohieren en el cuerpo. Y las personas no quieren entender eso. Las personas, si tú le das una respuesta coherente, dices que no entienden eso. Y eso me es una persona así, que saben lo que estoy pasando, pero hay otras personas que toman como que eso solo yo le hago y ellos solo lo hacen por autodefensa, ya solo las personas no lo van a expresarse, es la única forma de que ellos puedan entender. Yo tengo una pregunta que es que muchas personas se hacen, y de hecho me la han hecho, de si el TDAH es hereditario. Yo pienso que no, obviamente. Creo que no, pero quisiera saberlo porque Tiene carga genética, sí, tiene carga genética, por eso entendemos que es algo neurobiológico, y que tiene componente exterior, que es el ambiente. Okay. Eso sí, pero sí tiene carga genética. De hecho, jovencita, es uno de los trastornos psiquiátricos que más heredabilidad tiene. O sea que si Iván en un futuro llega a tener un hijo, una hija, es posible que su hijo o su hija... Exactamente. Pero ¿cuánto de probabilidad tendría eso? Porque eso es como una suerte. Oh, es como una ruleta rusa. Ah, wow. Yo quiero explicar ese tema porque a mí me están dando una clase sobre eso. El TDAH si no es tanto como que se puede dar a todos tus familiares, eso se queda ahí como se queda una cadena genética que no le va a llegar a tus primeros hijos, no le va a llegar. Pero si esos hijos tienen hijos, se le va a dar de un 25% a un 75% de que le toque, porque
el TDAH no siempre lo hereditario es síntomas como el cáncer y eso, manchas, pero no tanto capacidad cerebral. Sí se heredan, pero no a tus primeras generaciones. Después en la siguiente sí quizás, pero no, puede haber uno que sí, pero y si siguen así, es así. Pero eso también instruye si tú no sé, si tú tienes una persona que tenga eso mismo y te puede entender, ahí sube más el porcentaje. Muy buena comprensión de cómo funciona la genética. Muy buena comprensión. De hecho, el riesgo va a depender sobre todo de si la pareja también tiene historia genética de TDAH o tiene historia personal de tener TDAH. Realmente la relación es aproximadamente de un 75%, o sea que sí hay una... Pero ¿por qué la primera generación, como tú explicas, Iván, no necesariamente lo va a presentar? Es porque, como decía Yanil, la expresión del TDAH tiene un componente genético, pero también tiene un componente ambiental. A mí me gusta plantearlo de la siguiente forma. El componente genético es cuando tú estás haciendo la pared de tu casa, imagínate que tú dejas un espacio sin rellenar adecuadamente. En ese espacio se ve igual que toda la demás pared, pero tú sabes que por dentro está hueco y por lo tanto es muy vulnerable. Entonces, el ambiente viene siendo cualquier tipo de golpe o de situación. Ponte tú que se te caiga un mueble y golpee la pared. Si golpea la pared en ese punto donde está hueco, entonces, ¿qué va a pasar? La pared se va a romper. Por eso tú ves que no necesariamente se exprese en los hijos de la primera generación, pero se puede expresar, pero sí se puede expresar en la primera generación, así como se puede expresar en las demás generaciones. Ok. Bueno, estábamos hablando de fuera de cámara ahorita con la doctora y una de las preguntas era que yo tenía que si el TDAH se presenta igual en los niños como en las niñas. Entonces, Excelente pregunta. No sé si Janil quiere responderla. Bueno, yo si hablaría en base a mi experiencia. Pero la experiencia de un clínico es válida. Exactamente. Yo te Bueno, voy a dar el pie de apoyo y entonces tú hablas desde la experiencia. Gracias. Bueno, mi experiencia mayormente en los varones es que se diagnostica, pero cuando se diagnostica en las hembras, el comportamiento es más fuerte, más intenso, vamos a decirlo así. Entonces, básicamente es eso. Entonces, yo completamente de acuerdo. El diagnóstico de TDAH es más frecuente en varones que en hembras y el perfil de presentación, o sea, los síntomas con los cuales se presentan también tienen variedad. En los varones es más usual que se presenten hiperactivos, muy movidos, muy intranquilos, como si tuvieran un motorcito eléctrico por dentro que da vuelta. Y las hembras, por lo general, presentan más inatención. Entonces, ¿qué sucede? Por eso las hembras, por lo general, cuando llegan a diagnosticarse, tienen mayor severidad de la condición porque pasan desapercibidas. El varoncito desde pequeño se mueve mucho, se pone mucho en peligro, hace muchas cosas y por lo tanto los familiares buscan asistencia más temprano. Mientras que la hembrita puede que pase más tiempo, más tiempo, más tiempo cargando con la condición. eso me recuerda a cierto señorito aquí. Esto también puede incluir que más en el tipo de cosas, porque nosotros los hombres no somos, no quiero sonar nada machista, no lo interpretamos mal, pero nosotros los hombres no nos tomamos importancia nosotros hablamos y tal, pero no como las hembras siempre están en su grupo, no se separan de su grupo para hablar con alguien más. Bueno, yo he visto personas así, pero siempre están con personas cercanas que ellas. Por eso no se presenta, lo de los varones se presenta a tiempo porque se ponen en más situaciones que las hembras no harían. Okay. Es una buena explicación. Porque tú puedes ver a un niño que tiene TDAH en el curso parándose mucho, pero una hembra que tenga TDAH, tú no la vas a notar parándose, tú la vas a notar haciendo su clase o puede ser que esté haciendo otra cosa, pero por eso a los hombres se les diagnostica antes por su quietud y todo, más por eso, pero a las hembras no, pero cuando llegan a ese punto ya
hay un punto con retorno, pero ellos se toman más a la defensiva. Ok. Van hablando de eso mismo y de los diagnósticos y todo eso. ¿Cómo creen ustedes que se debería como involucrar a la familia en esto? Si paso a paso, de una vez, lo van citando o algo así, porque la familia es otro tema. Que te acepte toda tu familia, porque todavía uno tiene un tío lejano y no lo acepta, dice, no, pero eso es yo para atención y todo eso. Entonces la familia es un tema, creo que más difícil que un desconocido, ¿no? Sí, claro, porque ningún familiar es agradable recibir un diagnóstico de que, mira, tu hijo tiene tal diagnóstico. Para nadie es o sea, no es una noticia agradable. Entonces, siempre llega esa fase de lo que es la negación. Entonces, uno trabaja dentro de la psicoeducación para eso mismo, para hacer conciencia y que razonen de qué es lo que está pasando con su hijo o hija y ya luego aprendan a manejar esa condición, ser empático con la condición. Eso yo quiero apartar a lo que eso es cierto, que tienen que concientizar más a la familia, porque si él lo está pasando mal en la escuela y su familia también lo hace pasar mal, ya en ese punto ya no hay retorno. La familia debe ser concientizada mucho antes para que ellos sepan que hay que tratarlo eso con calma, que no estén diciendo cosas que aunque no lo exprese el chico, lo va a hacer ir por dentro, porque a mí no me importa que las personas piensen algo sobre mí, que aunque piensen todo lo que ellos quieran, pero yo sé que yo soy yo y yo puedo ser una gente buena, pero si la familia expresa así como lo expresan los desconocidos, ahí tú te sientes más herido porque tu propia familia. Tu familia, tú te sientes más herido por lo que diga tu familia, que es la gente que te importa, que un desconocido, porque un desconocido tú quizás no lo vuelvas a ver nunca más, pero la familia tú convives con ella todo el tiempo. No, y que siempre cuando el niño va creciendo, siempre quiere llenar expectativas del papá o de la mamá. Exacto. Gracias. Exacto. Ok, esta sería la última pregunta y es, ¿qué les gustaría a ustedes? Eva, me gustaría que respondieras primero. ¿Qué te gustaría a ti que las personas supieran? O sea, ¿qué tú le dirías a las personas para que todo esto sea mejor? Una cosa que yo les diría es que si ellas conocen a una persona que tenga TDAH o saben de eso, antes de expresar cualquier cosa, piensen en esa persona, porque tú no sé si tú puedes tener una hermana con eso y ellas lo pueden entender más, pero esa persona quiere entender que tú quieres llamar la atención o eres una persona que tiene, pues, que te y ellas deberían expresar más en que, mira, esa persona puede tener un cosa médica, yo debo apoyarlo, no es estar a la, no, vete de ahí, tú estás loco, no estar así. Y si tú lo sabes, tú no puedes estar diciendo, mira, tú sabes que él tiene tal y tal cosa, porque tú estás diciendo, porque una de nosotros, la persona que tenemos, aunque la mamá y todos somos comprensivos con la persona y nosotros confiamos muchas personas así. Y si nosotros nos sentimos traicionados cuando una persona, tú le puedes contar algo y esa persona lo dice, aunque es una persona cercana a ella o a él, no lo puede decir porque eso es como traicionar una confianza, un tema que no lo puede decir abiertamente. Bien. ¿Y ustedes? Bueno, yo desde mi punto de vista lo que sí me gustaría que la persona fuera más empática, ya sea con esta condición o con cualquier otra condición, porque los diagnósticos psicológicos o psiquiátricos no están pegados en la frente. Es ser empático con las emociones, darle la oportunidad a las personas de que se puedan expresar, porque normalmente los familiares o el entorno no le dan a este tipo de paciente la oportunidad de expresarse, lo que hace que no puedan o no tengan esa inteligencia emocional porque no le dan el chance de hacerlo. ¿Usted, doctor? Yo estoy de acuerdo con con las dos opiniones. Básicamente, lo que a mí me gustaría que las personas sepan es que la condición existe. Entonces, han ocurrido muchas cosas alrededor del TDAH, al punto de que hay muchas personas que niegan la existencia de la condición. Precisamente por lo que preguntaban al principio, de que si todos los niños que son intranquilos tienen TDAH. La respuesta es que no todos lo tienen, pero aquellos que lo tienen van a sufrir mucho
si no reciben la asistencia necesaria. Entonces, ante la sospecha, lo mejor es acudir a un profesional de salud mental que pueda hacer el diagnóstico o descartar el diagnóstico y evitar que estos niños y niñas que sí tienen la condición, entonces pasen por todos los problemas y todas las situaciones por lo que van a atravesar. Otra cosa que quiero agregar es que si ellos tienen familiares, no sé, que están en la misma escuela y otra, y esos familiares tienen como ella, a mí me rebaja, que no lo rebajen pero tu hermano o hermana se porta muy bien y saca buenas notas y no pueden comparar a un niño, no pueden comparar a esa persona con su hermano, porque tú no sabes cómo tú puedes sentirte porque te comparen con tu hermano o hermana, porque tú no te vas a sentir mal y te vas a sobreexigir algo que tú sabes que tú puedes hacerlo, pues tú no puedes hacerlo a paso agigantado porque eso te va a traer muchos problemas, porque tú no puedes rebajar a que alguien te saque 100 en toda la materia, tu hermano saque 100 y tú saques entre 80, 70 y te digan, ay, pero tú no puedes ser mejor como tu hermano y tú te puedes quedar igual que yo, me quedo con cara de, pero por Dios, yo no me puedo rebajar, yo no soy esa persona, yo soy yo. O no es divertido que yo compare a una persona con, no sé, una persona de sexo, me comparen a mí, porque eso se siente mal. Si él saca 100 está bien, pero a mí tú no me puedes comparar con lo que no soy. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo les voy a dar las gracias de verdad por colaborar en esto, porque la verdad sí era un tema que me interesaba mucho hablar ver desde la perspectiva de profesionales. Entonces, sí, básicamente es eso. Gracias a ti por la invitación. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Digan bye a la cámara. Bye.